Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga y les guarde más. Dios pueda consolar, Dios pueda bendecir y fortalecer la familia incierta. Amén. Estamos acá con el firme propósito de poderles aportar recursos poderosos para que usted tenga una comprensión edificante de un proceso que es complejo y difícil, como es la pérdida de un ser querido. Cosas que nadie quiere vivir, y mucho menos las madres y algunos padres que responsablemente sienten pues la ternura que debe sentirse hacia un hijo, hacia una hija. Siempre podemos decir que nosotros los padres, lo normal es que nosotros terminemos nuestra carrera y que nuestros hijos cierren nuestros ojos. Pero cuando las cosas se invierten es mucho más profundo el dolor. Cuando somos nosotros los que tenemos que cerrar los ojos. Por eso es que nos sensibilizamos a su dolor y por eso estamos acá. Como decía nuestra hermana Carmen, con el simple propósito principalmente de servirle a Dios. Y como les dije al principio, de aportarles a ustedes herramientas bíblicas, herramientas científicas que les puedan animar, que les puedan ayudar a pasar este momento y estos días de tristeza. La nostalgia siempre va a estar, pero esa nostalgia no puede ser sostenida porque ningún ser humano puede vivir demasiado con la tristeza y el dolor. Y en esta noche yo quisiera leerles un pasaje de las Escrituras que nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret nos dejó en San Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Como dice nuestra hermana Carmen, mi nombre es Efimio Zambrano. Tenemos 21 años liderizando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido fundando, edificando iglesias en varios lugares. Eso nos ha producido una grata satisfacción de poder ver cómo las personas se transforman a través del poder de Cristo y ver cómo personas salen de algunos malos hábitos y se enrumban hacia una vida de calidad, porque el Evangelio, los principios morales de nuestro Señor Jesucristo le rinden culto, le rinden atributo al mejor vivir, a vivir urbanizados, civilizados, como dice Manuel Antonio Carreño, domesticados para vivir en una sociedad. Y bueno, estamos acá entonces y quisiera entregarles una reflexión de la palabra de Dios. Dice así, Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo les invito, por favor, a que hagan una oración conmigo. Siempre cuento este testimonio. Fui profesor de aula durante 14 años. Hoy no estoy en aula, estoy en un cargo de dirección en un liceo que está allí en Circunvalación 2, Escuela Técnica Robinsoniana, Doctor Vicente Lecuna. Pero cuando estuve en la Escuela Técnica Anselmo Belloso, donde estuve allí 14 años, fui profesor del área de electromecánica. Siempre a mis alumnos les enseñé a orar, porque es un recurso poderoso para usted, para su familia. Doy gracias a Dios que tuve una maestra que en segundo grado me enseñó a orar. Por eso que soy pastor.
gracias a mi maestra, una buena católica, que con su dulzura, con su ternura, me dio clases en 2º grado y 5º grado y me enseñó el Padre Nuestro. Y eso me mantuvo sano por mucho tiempo, hasta que desgraciadamente después que cumplí 15 dejé de orar, porque me sentía culpable, porque tomé el hábito de beber. Pero a los 24 años Dios me volvió a rescatar, y desde los 24 años hasta los 45 que tengo le estoy sirviendo al Señor. Por eso es que indistintamente cual usted profese la religión, y respeto cada criterio, pero es importante que usted aprenda a orar. Al principio mis alumnos se llenaban de vergüenza, ¿no? O sea, como pena, y no oraban. Pero al cabo de un tiempo, ellos, a veces se me olvidaba, y llegaba a dar las clases y ellos mismos me recordaban, profesor, la oración. Qué bonito es orar. Por eso es que le invito a inclinar su rostro, y puede repetir conmigo o hacer su propia oración, pero incline su rostro en reverencia a Dios. Y puede repetir conmigo: Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, por el aire. Señor Dios, perdona nuestros pecados, protégenos, ayúdanos, consuela nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los afligidos, porque recibirán consolación. Esta palabra hermosa que acabo de leer, la dio nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cosa importante para la raza humana. Nadie puede negar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de la historia han traído grandes transformaciones. Para aquellos que estudian historia, no pueden negar que Jesús cambió la historia occidental, y en gran forma la historia de los países orientales. Hoy podemos decir que existe una cronología de tiempo donde se habla antes de Jesucristo y después de Jesucristo. A pesar que nuestro Señor Jesucristo manifestó una propuesta, un proyecto de vida eterna, pacífico, extremadamente pacífico, hasta el punto de amar a sus enemigos y de orar para que recibiesen bendición aún aquellos que lo estaban asesinando, nuestro Señor Jesucristo dividió la historia. Y a través de sus enseñanzas dejó una influencia poderosa que todavía está cambiando vidas. Jesús cambió vidas en el pasado y sigue cambiando vidas en el presente. Este sermón que Jesús desarrolló en un lugar informal, en una montaña, pero muy poderoso, contiene una ética moral, unos principios de inteligencia emocional y afectiva fuera de serie, que hoy por hoy, gracias al aumento de la ciencia, gracias al aumento de la información, de la investigación y la educación, la ciencia le ha venido dando la razón a Dios en todo, absolutamente en todo. Y este principio de que Dios declara como dichoso a los que lloran, y parece contradictorio, de que podamos ser felices, porque la palabra bienaventurado es feliz, 3 veces feliz. Bienaventurado es una dicha. ¿Y cómo podemos ser felices cuando lloramos? ¿Cuándo podemos ser felices? Cuando somos afligidos. Tiene algunos criterios que es importante que usted hoy los analice para su formación, para su inteligencia existencial. Es importante destacar que grandes científicos como Simon Freud, Simón Freud, padre de la psicoanálisis, dijo que él le daba gracias o se sentía dichoso porque nada de lo que había hecho se le había hecho fácil. Grandes hombres han hecho cosas, y grandes mujeres también, porque se han aprovechado de los momentos difíciles, de los momentos de dolor, para sacar provecho.
Porque el sufrimiento no es destructivo cuando usted asume algunos criterios, algunos principios que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Un importante educador francés escribió un libro que se llama Guía de Educación para la Familia. Un libro que cada vez que salió al mercado se agotaba la enciclopedia. Él dijo que somos mejores personas después del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte nos está diciendo de que hay momentos difíciles en la vida, que hay momentos de aflicción y de dolor que pueden convertirse en un puntal para que Dios te consuele. El apóstol Pablo escribió el 50% del Nuevo Testamento y en uno de sus escritos estableció e enseñó que a través de la aflicción y de los momentos difíciles que él había vivido, él se había sentido fortalecido para tener una capacidad de consuelo, una capacidad de ayuda que lo hacía sensibilizarse con el dolor de los demás. Y lo dijo en una expresión: si yo soy afligido y Dios me consuela a mí, yo puedo consolar a las demás personas. Nadie puede predicar lo que no ha sufrido. Jesucristo de antemano dijo que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él había vencido el mundo. Pero dejó una palabra clave. Nuestro Señor Jesucristo dejó una palabra clave. Estas palabras os he enseñado, les he dicho, para que en mí tengáis paz. Algunos científicos de renombre, como Daniel Goleman, profesor de la Universidad de Harvard, escribió un libro que le ha dado vuelta al mundo. Él habla de la inteligencia emocional y explica que si nosotros mantenemos un sufrimiento sostenido, una depresión sostenido, lo más probable es que usted termine con una enfermedad degenerativa o muera de cáncer. Es necesario que nosotros busquemos la consolación. Es necesario que nosotros nos apropiemos de la edificación que Dios aporta para que usted pueda sobrellevar este momento difícil. Todo está en las manos de Dios. Primero, para que Dios te pueda consolar en la aflicción, para que Dios te pueda dar fortaleza en este momento difícil, el primer paso es reconocer a Dios. Muchas personas se entristecen y algunos se rebeldizan en contra de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y es maravilloso. El más inocente o el único inocente de cualquier cosa que pase malo en esta tierra es Dios. El mal existe porque las personas se han negado a acercarse a Dios, porque no han reconocido a Dios. El mundo fue hecho por Dios para que no existiese maldad, pero los hombres le han dado la espalda a Dios y producto de ese desafío arrogante del ser humano es que existe la maldad y el dolor se multiplica. Dios quiere que tú comprendas y entiendas que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier momento, tú tienes que reconocer a Dios. El segundo paso para que Dios te consuele en los momentos difíciles, es que reconozca que tú eres pecador. Que te entristezcas por tus pecados y por los pecados de los demás. Primero, reconocer a Dios. Segundo, reconocer nuestros pecados, entristecernos por nuestros pecados, entristecernos por los pecados de las demás personas y por supuesto confesarlo. Nadie es tan bueno como para no necesitar a Dios, pero nadie es tan malo como para no merecerlo. Es necesario que reconozcamos a Dios. Segundo, es necesario que usted confiese sus pecados, que usted se entristezca por los pecados suyos y los pecados de los demás. Tristemente, no siempre ha sido así. En estos días sentí mucha tristeza y mucho dolor. En el lugar donde yo trabajo, yo tengo 3 años acreditado por el Ministerio de Educación, por zona, para ser subdirector de una escuela técnica que muchos la estaban asfixiando porque la querían ver morir. Las escuelas técnicas gradúan lo que se decía antes, bachilleres industriales. Ahora son técnicos medios. Y desde que llegué allí he conseguido un analfabetismo emocional terrible. Las personas se maltratan, hasta aún los docentes con alumnos.
Desde que llegué con mi formación como pastor he tratado de influir para que no se hagan daño. Pero en estos días sentí mucha pena y mucha tristeza. Porque el mismo director, como es mi amigo y ha sido un extraordinario líder de aporte, a pesar que no es o no maneja los principios teológicos que yo manejo, él me ha ayudado mucho. Y en estos días me dijo: Efimio, a ti no te quieren como director porque le tienen miedo a la ley. Le tienen miedo de que tú los lleves a que obedezcan la ley. Y yo, bueno, qué bueno que le tengan miedo a la ley. Qué bueno. Esas personas no me quieren porque me ven a mí como el representante de la ley en ese lugar. Es doloroso y triste, ¿no?, que los seres humanos prefieran más las tinieblas que la luz. Y es bíblico. Jesús dijo que el que anda en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas, descubiertas. Si usted quiere recibir consuelo de Dios, tiene que reconocer a Dios, pero también tiene que reconocer sus pecados. Hace 21 años reconocí mis pecados. No fui un delincuente, pero delante de Dios todos somos pecadores. Y todos necesitamos las mismas oportunidades. Y por último, y como tercero, para que Dios te consuele, tienes que obedecer a Dios y esperar. Y esperar. Y tener paciencia. Porque si tú sigues orando, confiando y reconociendo a Dios, y tú sigues confesando tus pecados, en obediencia, Dios te va a dar tremendas y poderosas oportunidades de consuelo y de ayuda. Y una de esas comparaciones que a mí me gusta dar es el ladrón en la cruz. Jesucristo fue crucificado y a su derecha y a su izquierda colocaron dos ladrones. Jesús no había hecho nada. Jesús lo asesinaron porque Jesús representaba los valores más altos de Dios. A los dos ladrones los crucificaron y los mataron porque bien eran malhechores. Dice la Escritura que eran dos malhechores. A las 9 de la mañana, cuando crucifican al Señor Jesucristo y a los dos malhechores, Mateo, Marcos recogen que los dos ladrones injuriaban, ofendían al Señor Jesucristo. Luego San Lucas escribe en su evangelio que uno de los ladrones le pidió perdón a Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cosa tremenda, ¿no? A las 9 de la mañana uno de ellos estaba ofendiendo al Señor, crucificado al lado. Pero antes de las 3 de la tarde, que fue la hora que murió Jesús, uno de ellos se arrepintió. Y fue suficiente para que Jesús le dijera, vas a entrar al cielo. Nadie es tan malo como para no merecer a Dios. Pero para que Dios te consuele, para que Dios te bendiga, para que Dios te fortalezca en los momentos difíciles, tienes que reconocer a Dios. Tienes que reconocer tus pecados y tener la paciencia, el compromiso, la constancia de seguir obedeciendo a Dios. Un gran hombre de cambios en el mundo, Gandhi, él dijo en uno de sus escritos que el Sermón del Monte, lo que acabamos de leer, lo había ayudado a él a tomar una estrategia pacífica para cambiar a su nación, a la India, porque logró transformar a su país a través de un método no científico. A él se le llama el padre del método científico no violento de protesta en contra de la injusticia. Nelson Mandela, en uno de sus discursos, leyó este sermón. Tuvo 23 años preso, sufriendo. Y de allí salió y ganó la presidencia. Y trajo paz y tranquilidad a su nación. Mi madre, cierro con esto,
que hoy está en la presencia de Dios. A ella, además de deberle mi existencia por ser una hermosa y ejemplar mujer, le debo también el hecho de que yo sea pastor. Porque ella, en medio de su dolor, en una oportunidad, ella vivía frecuentes enfermedades y caía 20 hasta 15 días, 20 hasta un mes, con dolores de cabeza que no permitían ni que se levantara. Los médicos la llevaron para todas partes. La llevaron para no sé para dónde, médicos, radiografías, exámenes, y no le conseguían nada. Un día esta mujer llegó cerca de mi casa, hace 22 años aproximadamente, hizo una campaña, mi madre se convirtió. Y gracias a que ella se convirtió, empecé a escuchar el evangelio. Cuando ella se convirtió, cambió su carácter. Y a raíz de que cambió su carácter y la forma de ver la vida, jamás volvió a caer 15 días en dolor de cabeza. Su problema era psicosomático. Su problema era un problema mental, un problema de percepción, de cómo nosotros podemos apropiarnos y fortalecernos y consolarnos. Pero yo no se acaba la historia. Para que nosotros recibiéramos el evangelio en ese lugar, de la carretera de Mara, kilómetro 13, sector que le llaman el Cerro Colorado, hoy se llama sector La Valerosa. Nosotros tenemos viviendo allí, o tuve yo allí viviendo aproximadamente 42 años, tengo 45 años. Nosotros vivíamos en Cachirí. Para algunos que conocen, es la vía esta que va hasta por donde están los ríos. Y papá estaba empeñado de vivir allá, aun cuando mamá quería viajar hasta acá y residenciarse en ese lugar. Pero mi padre no quería y dijo, ve, ni muerto me voy para allá. Y decía mi padre, porque allá tenía su asiento y su hacienda. Él fue siempre productor, ganadero. Pero ocurrió un hecho que cambió la historia de nuestras vidas. Mi madre tenía uno de los varones, somos 11 hijos, 8 hembras, 3 varones, mi hermano mayor, yo en el medio, y Edinson, que tenía 7 años, se fue a bañar en un Hawái. Tenía 7 añitos. Y en una de esas mediodías que él se fue a bañar, no se explican cómo, porque él sabía nadar a pesar de esa corta edad, se tiró al Hawái. Y de pronto comenzó a ahogarse. Y él se ahogó. Fue un dolor tan inmenso, tan poderoso, que mi madre me cuenta que mi padre lloraba como un niño. Del profundo dolor, porque era el hijo que más compartía con él. Mi madre tuvo 7 años de duelo. Yo tenía para ese entonces 3 años. Y cumplí 8 años y todavía no nos dejaba bailar, porque estábamos de duelo y de luto. Eso destrozó a mi madre, cambió la vida, pero eso trajo una gran transformación. Porque fue tanto el dolor que mi madre sentía en ese lugar que ella se vino y papá tuvo que mudarse. Obligatoriamente tuvo que venirse de Cachirí hasta donde nosotros vivimos. ¿Cuál es la moraleja? En ese lugar donde vivíamos anteriormente no hay ninguna iglesia. Eso es algo muy importante. Nosotros recibimos el evangelio, mi madre recibe el evangelio, es en ese sector, porque ese sector llegó el evangelio, allá no llegó. Mi madre se curó del dolor de cabeza gracias al evangelio del Señor Jesucristo. Todos nosotros somos 10 hijos, 8 hembras y 2 varones. Todos somos graduados. Porque viviendo en ese lugar, yo, por ejemplo, papá me llevó para la Escuela Técnica Anselmo Belloso, allí me gradué en el 88 y hoy soy su director técnico de una institución igual. Y cada uno pudimos estudiar. Aquellos que se quedaron allá en ese ambiente, producto de esa situación de corrupción, la mayoría de ellos se entregaron al alcohol, muchos de ellos a la droga, no pudieron estudiar y están viviendo de vidas más complejas que la de nosotros.
Mi madre le lloró al Señor tanto que una vez orándole a Dios, alguien le dijo: órale a Dios y pídele a Dios que te consuele. Mi madre le hizo una oración a Dios y aquella persona que la aconsejó le dijo: órale a Dios para que Dios te devuelva a tu hijo. Y mi madre le hizo una oración a Jesús de Nazaret y le dijo: Jesús de Nazaret. No era cristiana, evangélica, pero le oraba a Dios. Y le dijo: dame 2 por el que me quitaste. Dame 2 por el que me quitaste. Las urrapas, las últimas que mamá tuvo, fueron 2 morochas. A través de esa oración. Porque bienaventurados los que se afligen, los que lloran, porque serán consolados. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. No le estoy contando una historia inventada y ficticia. Quizás algunos de ustedes me conocen y conocen esa historia, y es real y es verdadera. Dios consuela. Pero es necesario que ustedes lo reconozcan todos los días de su vida, que le pidan perdón por sus pecados. No crean que ustedes son perfectos. Nadie es perfecto. Todos tenemos que confesarlo ante Dios todos los días. Todos los días. Y obedecer a Dios y esperar y confiar. Este momento que está viviendo la familia Inciarte es un momento de tristeza, momento de dolor. Pero detrás de esto, si ustedes se acercan a Dios, hay una gran enseñanza. Hay un gran propósito divino. Y si ustedes se acercan a Dios, van a venir cosas que los van a consolar y los van a fortalecer. Pero es necesario que se apropien de este pensamiento que nos dejó nuestro amado y Salvador Jesús de Nazaret. Bienaventurados los que se afligen, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.